Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición. ¡Uy, qué mal! Y le doy Kongul gratis. ¡Qué bien! El Kongul también está maldito. ¡Qué mal! Pero usted escoge la cubierta. ¡Qué bien! La cubierta tiene benzoato de potasio. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? La MP43 diagonal 1. Bueno, sencillamente podemos encontrarla en el nivel 23, si no me equivoco, con los alemanes. Es un buen fusil de asalto, recomendado. Bueno, por mí la verdad es que es muy bueno este fusil de asalto. Recomiendo que lo mejoren al máximo, ya que podrían llegar a tener un daño de 9.6, lo cual está bastante bien, ¿no? Y bueno, mejor ya pasemos nomás a análisis de esta arma. MP43 diagonal 1. Modelo de arma de transición entre la MKB-42 y el MP43 para cartuchos intermedios. A diferencia de su predecesor, dispara con el cerrojo cerrado, pero sigue utilizando un cañón de espesor grueso. Calibre 7.92 milímetros. Poder de impacto, si lo tienen al máximo mejorado, es de 9.6. El costo de esta MP43 diagonal 1 son de 3 tarjetas de armamento, plateadas obviamente. Retroceso vertical de 22, horizontal de 6, tiempo de recarga de 2.6 segundos, un cargador de 30 rondas, el peso de 4.5 kilogramos y el modo de disparo es semiautomático y automático. No hay nada más que destacar de esta arma. Pues yo creo que no deben. No, pues no hay ninguna queja de mi parte mía, de verdad. Este MP43 la verdad me fascinó y me encantó más que todo. De hecho, ahora me doy cuenta de que no lo debía haber gastado tarjetas de armamento en MP40 todo el rato. Bueno, pero en ese tiempo no estaba al nivel máximo como ahora. De hecho, pues yo recomiendo esta arma, la verdad. Es muy bueno. A larga distancia no lo recomiendo mucho. Pero yo creo que, la verdad, en corta, media distancia, al usarla no tuve ningún problema de matar a mi móvil. De hecho, solamente bastó como 2 disparos y ya, pero eso depende, ¿no? Yo regularmente disparo en la parte del pecho y la cabeza en el juego, así que ya pueden saber ahí, ¿no? Muy recomendable, de verdad, esta arma. De hecho, me gustaría, si ustedes tienen la posibilidad, deberían probar la STG que hay, creo que hay 43 o 44, si no me equivoco, dentro de Mister igual, pero en otras campañas. Lastimosamente yo no las tengo al máximo. Si no, ya les hubiera podido mostrar la STG, ¿no? Las que hay, o sea, de hecho hasta hay con mira de francotirador, si no me equivoco. Bueno, no hay nada más que hablar acá, pasamos a la historia, ya que esto solamente es una opinión personal. Ustedes pueden decir cuál efecto tiene esta arma, ¿no? O sea, en los comentarios los leo. Y bueno, vamos a historia de una vez, que es muy largo. La MP43 diagonal 1 es un rifle de asalto alemán desarrollado en la década de 1940. A partir de un modelo anterior a esta,
la cual era la MKB-42H. Si no me equivoco, en el liste podrán encontrar la MKB-42H o si no MKB-44. De hecho creo que hay uno de los dos, no lo sé muy bien. Bueno, esto en sí se sugirió como un reemplazo de la carabina 90, o bueno, perdón, del rifle CAR 98K, ¿no? Los primeros modelos de la MP43 podrían colocarse, bueno, se podía colocar una mira óptica en la parte de la mira, ¿no? El periodo de producción inició en 1943, el diseño también en diciembre de 1943 y el periodo de producción finalizó en 1944 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, que era 1945, y fue usado por Alemania, ¿no? Sí, Alemania. Este fusil de asalto llevaba un cartucho de 9.92 por 33 milímetros. Bueno, es un automático, ya saben. Y bueno, el alcance efectivo que tenía esta era de fuego automático a 300 metros y de fuego semiautomático a 600 metros. Cargador de 30 rondas. Mientras que la nueva versión estaba desarrollándose a finales de 1942, las luchas internas entre el Tercer Reich aumentaron. Hitler se había preocupado por esto, y después de que Hermann Göring hubiera creado el FG-42, la cual, si no lo vieron, ahí dejo arribita para que puedan ver el video del FG-42. En un programa separado de los similares del ejército, Hitler canceló completamente todos los proyectos para un nuevo fusil. Para poder preservar el desarrollo de las armas, inició un nuevo proyecto para producir un arma similar utilizando el cartucho original del Mauser, la MKB-43G. Hitler preguntaba por el progreso del fusil. Le mostraban uno de esos prototipos, aunque no había intención de producirlos. Mientras tanto, llegó una versión nueva, la cual era la MKB-42H, bueno, que fue cancelado, denominada la MP-43, no, para disimular como una mejora de un subfusil existente. Otro cambio fue añadir una bocacha lanzagranadas al primer modelo de la MKB-42H, creándose la MP-43 diagonal 1. Una vez que Hitler descubrió la verdad, ordenó detener una vez más el proyecto. Sin embargo, en marzo de 1943 permitió una producción con propósitos evaluativos, la cual continuó hasta septiembre, y debido a los informes positivos en combate se autorizó que continuara. De hecho, gracias a esta historia, llegamos a encontrar al final el modelo final, por así decir, que fue la STG-44, un arma de rifle de asalto de fuego selectivo alemán, que en sí fue las mejoras, por así decir, de la MP-43 y MP-44. Bueno, espero que les haya gustado. Esto es un poco de historia, como siempre hago, un poco corto. Y bueno, nos vemos hasta otro nuevo video, ¿no? Con otra nueva arma de Mister. You didn't have to cut me off. Make it like it never happened, that we were nothing. I don't even need